En el Festival Siente nos interesa programar contenidos que tienen que ver con la divulgación científica y dentro de las actividades paralelas o complementarias fijarnos en figuras, en personas, en entidades que tienen su actividad en relación con lo científico, con la ciencia desde diferentes ámbitos. Y hoy queremos mostrarles la labor como escritor que realiza Sergio Barreto. Él es un escritor de Tenerife, de las Islas Canarias, y vamos a hablar sobre cómo su obra, cómo refleja él en su obra, digamos, distintos ámbitos de la ciencia. Sergio, ¿cómo te definirías a ti mismo como escritor, como poeta, como creador? Bueno, las definiciones a veces son odiosas, ¿verdad? Sí. Es simplemente alguien que utiliza la literatura como buenamente puede para plasmar lo que a veces confusamente siente, ¿no? A partir de ahí se crea uno, pues, obra, puede, pues, publicaciones y demás, bien. Pero definirse, bueno, puedo decir que me siento seguro en el refugio de escritor porque es mi relación con la literatura, pues al fin y al cabo, alguien que se relaciona con la música, pues se convierte en músico, ¿no? Pues va por ahí, ¿no? Pero bueno, al margen de la definición, me interesa llevarlo a cabo, la práctica, ¿no? Y la creación, el arte, ¿no? El arte. Quizá creo que en mí hay un artista que se expresa a través de la literatura. Tu formación no es de científico, digamos que tú no eres un matemático, un licenciado en biología, que llegas a la ciencia desde tu formación o como una actividad laboral. La ciencia es un interés, digamos, artístico, ¿no? dentro de tu obra. Efectivamente, sí, la ciencia, bueno, la lectura y el interés por la ciencia me ha acompañado desde niño prácticamente, debido a diferentes circunstancias vitales, pues he encontrado siempre en el mundo de la ciencia, en los libros, en la lectura, una forma de no solo no pensar en mí, sino de encontrar que existen realidades que están más allá de mi psicología, de cuestiones terapéuticas, un mundo como objetivo y fascinante. Y también es una especie de sustituto a las creencias, ¿no? No soporto las creencias adoctrinadoras o los dogmatismos, no me interesan para nada. Y como no necesito dioses, no necesito religiones, pues creo firmemente en la fascinación por la realidad misma. Muchas veces uno encuentra en su vida personas que tienen una arraigada creencia, ¿no? en edificios culturales como la religión, yo creo que a mí me va, o la magia, o las pseudoterapias, ideologías, que a mí la verdad que me parece una gran pérdida de tiempo, porque ya con lo increíblemente complejo y fascinante que es la ciencia tal cual se plantea, sobre todo a mí me fascina la física y me fascina dentro de la física la cosmología y demás. Y ahí yo encuentro un mundo totalmente en un castillo en el que puedo moverme de una manera muy, muy libre, ¿no? No veo ahí adoctrinamiento, sino el único límite es el que uno vaya superando, ¿no? Con su propia formación, con su propio interés. Bueno, a mí me habló de ti, de tu trabajo, Alejandro Kravitz, que es otro poeta de Tenerife, con el que tienes bastante relación, y me resultó muy curioso, ¿no? Porque solemos entender la ciencia como algo frío, algo en lo que no hay sentimientos, en lo que no hay creatividad, y sin embargo es la base de tu trabajo. Y esa es la reflexión, ¿no? Parece que la poesía debe tener que ver con emociones, pues como el amor, la tristeza, la alegría. Cuando empezamos en poesía pensamos en ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, como decía, tu trabajo es la ciencia la que tiene una presencia muy, muy importante. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso?
Aunque si bien no ocupa todo el lugar, la ciencia, bueno, o mi fascinación por la ciencia, no ocupa todo el lugar de mi escritura, sí que es uno de los ejes, ¿no? De los ejes en los que exploro. Y me parece que responde también a una suerte de cansancio hacia una escritura autorreferencial o terapéutica, una escritura a veces que para mí no me sacia porque se enjaula dentro de sí misma, ¿no? Y me interesa esa mirada, y creo que no hay nada más emocionante que poder mirar más allá, pero sin autoengaños y sin dogmatismos, mirar más allá a través de las herramientas que personas que han vivido antes que nosotros han generado, ¿no? Creo que a mí me parece emocionante comprender las leyes de Newton. Me parece fascinante y aún me parece imposible de llegar, todavía estoy en ello, la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Me parece que es uno de los hitos del conocimiento, o la mecánica, la ecuación de Schrödinger, ¿no? El famoso gato vivo, gato muerto y demás. Bueno, eso es un experimento mental, pero me parece emocionante que esos elementos de la cultura humana hayan surgido y sean universales. A través de la ecuación de Schrödinger, a través de la teoría de la relatividad general, podemos entender eventos que ocurren a millones de años luz de distancia. Yo creo que eso es fascinante. Es como que el ser humano puede tener una capacidad de ampliación exponencial y buscar en esos límites. No necesito, cuando uno descubre, bueno, al descubrir esas posibilidades, me doy cuenta que tampoco es tan importante, no son tan importantes mis emociones, o no son tan importantes expresar lo que yo siento en un momento concreto. Quizás es más importante expresar lo inmenso que es este lugar en la realidad misma, ¿no? En este poema trato de reflejar una ruta de ascenso hacia el Teide, buscando ese cielo mágico y magnético de una claridad apabullante que se nos ofrece en este territorio. Y en ese ascenso que está más allá de Ortuño, ¿no? Por encima del mirador de Ortuño, donde se encuentran, de hecho, en Izaña, los telescopios del IAC y demás, pues en ese territorio observar la inmensidad me condujo, ¿no? a esa escritura en la que busco enlazar dos cuestiones aparentemente no conciliables, que es pues un concepto puramente cosmológico, como es el límite de Hubble, y algo vinculado a la poesía mística, que es un verso que hace referencia a San Juan de la Cruz. Enlazando esos dos elementos encuentro el poema y la fascinación por la exploración, por ir más allá de lo que mi mente puede llegar a entender, que es quizá la forma de entender la poesía para mí, ir más allá de mí mismo. Con ojos metafísicos subo a las cumbres altas, las prohibidas, donde brilla el espejo que bebe del maná de los daimones. Por encima del rostro de los árboles, por encima de Ortuño puedo ver la mítica espiral de la galaxia, los cúmulos que existen más allá del límite de Hubble, el vuelo que a la caza le da alcance. Es un poema que puede parecer continuación del anterior, del Palacio del Astrónomo, en el que, si bien en ese planteo el ascenso hacia el lugar
en las célebres órdenes de la noche, planteo la contemplación, la fascinación por el mundo de la cosmología y por la visión real de los astros. Las célebres órdenes de la noche. Izaña. Bajo la ceniza perpetua de la bóveda se dibuja el observatorio. Castillo blanco en cuyo interior gravita la visión de los agujeros negros, los arcángeles solares. Tú te encuentras sobre el páramo de lava, en el límite insalvable. Contemplas el este y el oeste, el norte y el sur, y el silencio que llevas no sirve para describir tu lugar en el invierno, aunque sí para entender la magnitud de lo mundano, la gravedad del fruto, el lugar que ocupas en la madrugada infinita. La ciudad que dejaste atrás fue y será cruel con los racimos de luz remota. Caimán eléctrico, insecto de sodio que bebe sin medida el néctar de las estrellas. Lo que hay bajo el peso de los pájaros poco te importa. Encima de la corona, donde las nubes ejercen el oficio del mar, mueves la maquinaria subceleste. Sabes que tu corazón saciará su sed cuando el gran párpado abra los portales y puedas observar a través de las grietas lo que permanece oculto a simple vista. Vega, Deneb, Cisne, Altair, el cúmulo de Lira. Florecerá entonces la galaxia dentro del espejo como una rosa de Jericó después de la lluvia y será hermoso, raro, inexplicable. Mecánica Celeste es una composición de cuartetos basados en la poesía sufí, en la poesía de los giróvagos, la que se escribe después del trance del giróvago. Y es un poema basado en esa estructura y pensando en los movimientos del cosmos, en los movimientos keplerianos, en Copérnico, en cómo todo gira y cómo se mueve en espiral. Mecánica celeste. Si el simple movimiento del molino guarda la forma entera del molino, la harina de la espiga está guardada en el viento que gira en el molino. Un pájaro en un círculo infinito, un círculo en un pájaro infinito, dicta su danza el simple movimiento. Si el pájaro aparece, se extingue el infinito. La pluma en el vacío está en movimiento. El vino en la tinaja está en movimiento. Por mucho que me acerque, jamás la tocaré. Por mucho que se acerque, persiste el movimiento. Este poema, buscando el ritmo de la canción infantil, de la repetición, trata de definir ese aspecto de la física y de la física cuántica de una manera, por supuesto, heterodoxa, en la que la medición determina el evento que sucede, ¿no? De algún modo, como un juego, trato de plantear un equilibrio que solo es posible si se mira y cuando es observado ese equilibrio, desaparece. Cuatro lunas, una silla y una niña. Mecanismo nocturno.
La noche es infinita en su sapiencia. La luz amplía mundos observables. Encima de una silla y una niña, y encima de la silla 4 lunas, a punto de quebrarse si las miras. La noche es infinita en su sapiencia. La luz amplía mundos observables. Si la silla se rompe, cae la niña. Si se quiebran las lunas, cae la silla. La noche es infinita en su sapiencia. La luz amplía mundos observables. La mirada define el accidente. El poema Tótem de Luz es un canto al sol y una proclamación de emancipación de la creencia de que los astros dictaminan nuestras vidas. El sol no tiene por qué favorecernos de una manera metafísica, ni mucho menos. Nosotros estamos ahí y eso ocurre. Tótem de luz. Para que el párpado florezca estrella, no naces en el jardín de plantas ovulares. Ayudarme a traspasar las puertas que conducen a la fuente no es tu cometido. Puedes achicharrar mis retinas y entregarme visiones caóticas de solsticios y equinoccios. Puedes derretir los cirios y los cuencos que vibran en la mesa, irreales como espectros. Seré fiel a tu oráculo, aunque calcines piteras y cardenchas, reseques los bancales y envenenes con mosquitos el agua. Respetaré las leyes de las horas, la polaridad del tiempo. Al final del día, cuando la esfera armilar brille y se detenga, y el aire también lo haga, pondré rumbo hacia tu forma como un hombre que vuelve cada noche a una casa incendiada.